Capítulo 2. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada XXX, me niego, dijo con claridad y sin tartamudear, sin siquiera levantar la vista ni una vez para observar las expresiones atónitas y sorprendidas de sus compañeros. Escuchó vagamente que alguien golpeaba el escritorio con las manos, posiblemente indignado por la oportunidad que se le ofrecía, antes de continuar escribiendo palabras en el cuaderno que le habían dado. Pero Emilia-san, alguien intentó discutir débilmente, pero él no quiso saber nada. Levantó la vista y descubrió que todos sus compañeros lo miraban con ojos sorprendidos, como si estuvieran tratando de discernir por qué iba a rechazar una oportunidad tan grande. Suspiró una vez, antes de dejar el bolígrafo y darle a cada uno de sus compañeros una sonrisa apaciguadora. Era pequeña, pero fue suficiente para aliviar algo de tensión en la sala. Lo siento, pero no soy alguien que quieran que los guíe, les dijo con sinceridad, pero aún con ambigüedad. Eso debería ser suficiente y, a juzgar por sus rostros, se miraban entre sí con caras indecisas. Sus miradas interrogativas estaban dirigidas a él, pero él solo los recibió a todos con la misma sonrisa. Sin embargo, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando escuchó a su antagonista hablar una vez más. Su voz alta y bastante altiva sonó a través del aula todavía silenciosa. ¿Y por qué querrías que él sea nuestro representante de la clase de todos modos? Preguntó, con un claro desdén en su voz mientras señalaba a Shirou. Shirou no podía verlo, ya que estaba sentado varias filas frente a la rubia, pero podía sentirlo muy bien. Parece que no sabría cómo manejar situaciones delicadas en absoluto, lo más probable es que nos lleve a todos a nuestras muertes académicas antes que nada. Acusó. Oye, Alcott. Eso es ir demasiado lejos. Otro compañero de clase intentó apaciguar a Cecilia, pero ella no quiso saber nada y siguió señalando a Shirou. No hay nada más lejos, dijo en voz alta y orgullosa. Es un hombre, y los hombres han llevado a la gente a la muerte antes. Miren la historia y verán que todas las guerras fueron iniciadas por hombres, dijo mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Las mujeres que estaban en la sala se miraron entre sí, con aprensión en sus rostros mientras Cecilia seguía intentando incitar a Shirou a actuar. Casi esperaban que él se pusiera de pie y le diera una bofetada a Cecilia por lo grosera que estaba siendo, pero no conocían a Shirou. Si lo conocieran, sabrían que él nunca haría eso. No, a menos que estuvieran peleando para matarse entre sí, solo entonces él la bofetearía y luego la apuñalaría en el estómago. Sacudió la cabeza para deshacerse de ese oscuro pensamiento. Maldijo mentalmente su entrenamiento con su sirviente. Ella fue la que le enseñó a luchar sin tener en cuenta al enemigo, pero también a ser lo suficientemente amable para saber cuándo perdonarle la vida a alguien. Pero por la forma en que Alcott le hablaba, ella claramente lo veía como un enemigo. Sería justo considerarla igual. Pero solo cuando llegaran a los golpes, lo que, afortunadamente, no sucedería pronto. Tiene razón, sus palabras interrumpieron el discurso de Cecilia. Cecilia dejó de hablar y miró a Shirou con ojos sorprendidos. Y no era la única, sus compañeros de clase, así como Ouki, que había estado mirando por la ventana en silencio y aburrido, lo miraron con sorpresa. Shirou se rió levemente y se rascó la nuca. Tiene razón en algunas de las cosas que dijo, repitió, esta vez con más claridad. Cecilia pareció aprobar sus palabras, ya que levantó un poco la cabeza y le dirigió una mirada superior. Me alegra que estés de acuerdo, Emilia. Es obvio que un hombre no puede convertirse en el representante de la clase, Shirou la interrumpió sacudiendo la cabeza. No es eso, le dijo, sorprendiéndola por la corrección. Se trata de que yo los guío a ustedes hacia la muerte. No soy un líder. No puedo cuidar de todos ustedes y guiarlos al mismo tiempo. No soy ese tipo de persona en absoluto, explicó. Las mujeres en la habitación solo lo miraron con curiosidad, sus ojos le hacían la obvia pregunta de por qué. Porque estoy distorsionado, les dijo con sinceridad. Esta respuesta solo hizo que levantaran las cejas, pero Shirou volvió a su cuaderno una vez más, diciéndoles obviamente que eso era todo lo que les iba a decir. La clase se quedó en silencio por un rato y solo se escuchaba el sonido de la escritura de Shirou en la sala. Sin embargo, el silencio no duró mucho, ya que Cecilia tosió y atrajo la atención de todos. Parece que todavía nos falta un representante de la clase, si ese es el caso, me nomino para el puesto, dijo. No hubo competencia, ya que ella era la única que realmente quería el puesto en primer lugar.
Mago mecanizado XXX Chan Chifuyu tuvo que resistir el impulso de colgar cuando el rostro de su amiga cercana Tabane Shinono apareció de repente en el televisor dentro de su habitación personal en la academia. Con un suspiro, Chifuyu se acercó a la pantalla del televisor y saludó a la excéntrica mujer con un leve movimiento de cabeza. Una acción que hizo que la mujer de cabello morado en la pantalla hiciera un puchero bastante tierno. Oh, no seas así, Ki-chan. La reprendió Tabane mientras miraba a Chifuyu con un puchero. Somos amigas. Al menos salúdame como si me hubieras extrañado. Chifuyu solo le dirigió una mirada en blanco, antes de hablar con voz monótona. Lo haría, si así fuera como me sintiera, afirmó, y eso solo hizo que la persona del otro lado de la pantalla se quejara en voz alta. Mou. Ki-chan odia a Tabane. Tabane ya no quiere ser amiga de Ki-chan. Se quejó mientras fingía lágrimas que caían de sus ojos cerrados. Chifuyu solo pudo suspirar de fastidio por las payasadas de su amiga. Decidió detener sus payasadas antes de que realmente se salieran de control. Dime por qué llamas o te cuelgo, advirtió Chifuyu a su amiga, pero esto resultó inútil ya que la mujer detrás de la pantalla se limitó a sonreírle. Sus hombros temblaban ligeramente como si estuviera conteniendo la risa. Es una pantalla de televisión, Ki-chan. No puedes colgar una pantalla de televisión. Señaló, y Chifuyu solo la miró con enojo. Un acto que fue captado por la mujer detrás de la pantalla. Está bien, Ki-chan. No eres divertida, bromeó Tabane antes de acomodarse al otro lado de la pantalla. Chifuyu se sentó en su cama mientras miraba con calma la pantalla que mostraba a su amiga. Durante un rato, ninguno de los dos habló, solo se miraron fijamente a través de la pantalla del televisor. Sin embargo, el silencio fue interrumpido por Tabane, quien le dedicó a Chifuyu una sonrisa más amplia de lo habitual. Y eso siempre la ponía nerviosa. Entonces, comenzó Tabane, Chifuyu levantó una ceja en señal de interrogación. ¿Ikun está ahí? ¿Cómo está? Preguntó con una sonrisa. Chifuyu solo pudo levantarle una ceja. ¿De qué estás hablando, Tabane? Comenzó Chifuyu, sorprendiendo un poco a la mujer de cabello morado. Ichika no puede estar aquí, no puede pilotar una unidad IS, dijo con claridad y serenidad. Al parecer, esas palabras fueron suficientes para dejar a la genio científica con la boca abierta mientras parpadeaba 3 veces, antes de finalmente reaccionar. Esa reacción solo hizo que Chifuyu frunciera el ceño. ¿Esperaba que Ichika estuviera en la academia? ¿Por qué suenas tan sorprendida? Ichika es un hombre, no puede pilotear un IS ni aunque su vida dependiera de ello, afirmó claramente. Esto solo hizo que la científica se pusiera aún más frenética mientras la miraba boquiabierta. Pero no había un piloto masculino de IS inscrito en la academia. ¿No es esa Ichika? Preguntó frenéticamente. Chifuyu entrecerró los ojos y un brillo peligroso apareció en ellos mientras miraba al científico en la pantalla. Era como si estuviera esperando que Ichika estuviera aquí. ¿Por qué esperaría eso? No, no es Ichika, es otra persona. ¿Por qué pensaste que era Ichika? Le preguntó Chifuyu directamente, tratando de que su voz sonara agradablemente sorprendida por las palabras de Tabane. Tabane pareció entrar en pánico un poco, una acción que hizo que Chifuyu entrecerrara los ojos, pero pronto la científica logró orientarse y se sentó en su asiento. Chifuyu observó cómo su rostro se contraía de aprensión, luego de nerviosismo y luego de regreso a su rostro normalmente alegre. Chifuyu sabía que estaba fingiendo. Ja, es que Ki-chan es una piloto increíble. Pensé que sería algo de familia. Dijo Tabane nerviosamente mientras se reía entre dientes. Chifuyu no estaba convencida, pero no la criticó por sus reacciones falsas. Si no es Ikun, entonces ¿cómo se llama? Preguntó Tabane con un tono ligeramente nervioso y calculador. Chifuyu no la llamó. Emilia Shirou, dijo, recordando al joven pelirrojo que se comportaba como si fuera un guerrero. Ella notó que en el momento en que entró al salón de clases, también notó que había llegado por primera vez a la isla. El joven parecía moverse con seguridad y sin fallas en sus pasos. Sus movimientos eran concisos y no se guardaban nada, como si siempre estuviera tenso y listo para la acción. Era un guerrero que había sobrevivido a una guerra. Ella podía verlo en sus ojos, podía verlo en sus movimientos y podía verlo en la forma en que se comportaba. Todo porque ella también había pasado por lo mismo que él. Y mientras Chifuyu estaba atrapada en sus pensamientos sobre el joven pelirrojo, Tabane estaba teniendo su propia epifanía. Emilia.
Pensó Tabane mientras recordaba dónde había oído ese nombre. Era un nombre que era famoso e infame al mismo tiempo. Dicen que el primer asesino de magos fue alguien llamado Kiritsugu Emiya. Era alguien que hacía bien su trabajo y que no tenía miedo de hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Era un hombre pragmático que elegiría matar a 100 personas inocentes si eso significaba matar a su objetivo. Pero el segundo asesino de magos, también conocido como el mago de hierro forjado, era otra persona completamente distinta. Si el primer asesino de magos era pragmático, el segundo era todo lo contrario. Pensó en formas obscenas de hacer el trabajo lo más rápido y con la menor cantidad de bajas posible. Incluso llegó al punto de enfrentarse a un apóstol muerto él solo mientras sus compañeros despejaban la aldea cercana. ¿Por qué estaba pensando en los dos asesinos de magos? Sencillo, ambos se llamaban Emiya. Pero la diferencia era que el primer asesino de magos era famoso y tenía rostro. El segundo asesino de magos era famoso y muy querido, pero no tenía rostro. Y eso molestaba mucho al mago científico. Como regla general, se mantenía alejada de la asociación de magos, ya que no confiaba realmente en ellos para la custodia de su investigación personal. Por supuesto, ya había recibido ofertas antes, ofertas que incluían recursos ilimitados y alojamiento permanente en sus casas más lujosas. Le ofrecieron impresionantes vistas de océanos y mares, mayordomos y criadas para ayudarla. Incluso homúnculos para resguardar sus casas si alguna vez quería irse. Ella los rechazó a todos. Ella no necesitaba ese tipo de recursos. Podía arreglárselas con los suyos propios. Y en realidad no confiaba en nadie para que le diera sus núcleos, a menos que ella los considerara dignos de confianza. Por supuesto, su decisión fue recibida con críticas y agresiones. Pronto descubrieron que intentar conseguir este designate no valía la pena que les apuñalaran en el estómago con una espada de plasma de 8 pies de altura. Tampoco ayudó que también les dispararan balas cinéticas que pueden atravesar la armadura de un tanque como si nada. Agregue el hecho de que su magia no podía hacer nada con el escudo de energía, y tendrá a enforcers muertos. Pero esto era un problema, alguien que se sabía que trabajaba de cerca con la torre del reloj podría estar en la Academia IS, cerca de sus núcleos. Por supuesto, ella podría estar muy paranoica al respecto, pero era una maga, no existe tal cosa como ser paranoico. Tabane salió de sus pensamientos cuando Chifuyu habló de repente. ¿Alguien que conoces? Le preguntó, y Tabane permitió que su personalidad anterior volviera a aparecer, con una sonrisa brillante en su rostro. Me suena familiar, pero no estoy muy segura, dijo con toda la sinceridad que pudo. Aunque Tabane sabía que su aprensión estaba bien escondida, Chifuyu era su amiga, sabía exactamente cuando no era ella misma. Chifuyu la miró con una mirada interrogativa antes de negar con la cabeza. Por mucho que quisiera interrogar a Tabane para obtener sus respuestas, no podía hacerlo cuando estaba al otro lado de la pantalla del televisor. De todos modos, ¿para qué me llamaste? Dudo que sea por Ichika, dijo Chifuyu mientras se cruzaba de brazos, una mirada fulminante dirigida a la mujer detrás de la pantalla mientras decía el nombre de su hermano. Desafortunadamente, Tabane no la escuchó, ya que estaba demasiado ocupada pensando con una pose exagerada que consistía en tocarse la mejilla con el dedo y tararear. Comenzó en un tono caprichoso. Tal vez debería conocer a este hombre, después de todo, es el primer piloto masculino de Lis. Ante esas palabras, Chifuyu entrecerró los ojos peligrosamente. ¿No estás considerando seriamente? ¿Sí? Está decidido. Gritó Tabane mientras se levantaba abruptamente, con el puño en alto y miraba hacia el cielo. Voy a ver a este hombre por mí misma. Hay una habitación esperándome, Kichan. Estaré allí en unos días. La voz de Tabane se fue apagando mientras la pantalla del televisor se apagaba con un clic. Chifuyu se quedó allí, boquiabierta ante la pantalla del televisor, pensando en que un científico excéntrico llegara a la academia. Maldita sea, Tabane, murmuró Chifuyu en voz baja mientras negaba con la cabeza, exasperada e incapaz de entender realmente cómo su amiga hacía funcionar ese cerebro suyo. XXX Shirou tarareaba pensativamente frente al tablón de anuncios de la clase, pensando en lo que quería hacer. Por un lado, podía hacerlo, pero no ganaría nada con ello. Pero por el otro, no podía hacerlo y tampoco ganaría nada. Por unos segundos, pensó, su mente regresó a su pasado mientras recordaba la razón por la que dejó de hacerlo. Dejó de pensar y anotó su nombre. Dando un paso atrás, miró su obra y asintió con la cabeza.
No había vuelta atrás en esto ahora, por mucho que no quisiera estar en esta academia, la aprovecharía al máximo. Ser enseñado por Rin realmente lo había convertido en un oportunista. ¿Te unes a un club, Emilia-san? Una voz sonó detrás de él y sintió que sonreía un poco antes de darse la vuelta y asentirle a Uki. Estaba un poco sorprendido de que ella le estuviera hablando a él, pero no le dio importancia. Sí, pensé que podría hacerlo ya que no tengo nada que hacer después de clases, le dijo con sinceridad, y Uki solo asintió con aprobación. Esa es una buena manera de administrar el tiempo, si puedes moverte un poco, dijo mientras sacaba su bolígrafo. Shirou se apartó de su camino para dejarla escribir su nombre. ¿A qué club te unirás, Shinoro-no-san? Le preguntó y, por un breve segundo, Shirou vio que el hombro de Uki se tensaba ligeramente. Le preocupaba haberla ofendido un poco, pero su respuesta repentina descartó esa idea. Me uniré al club de Kendo, le dijo mientras se enderezaba. El Kendo era lo único que disfrutaba. Y solo porque alguien dijera que no lo disfrutaba no significaba que fuera cierto, ¿verdad? Sacudió la cabeza para despejar el pensamiento. Dejó que su visión se calmara por un segundo, antes de ver el nombre de Shirou escrito en el lado derecho del formulario de alistamiento del club. Dejó que sus ojos se movieran hacia la izquierda y arqueó una ceja en señal de duda sobre a qué club se había unido el hombre pelirrojo. Kyudo. Pronunció el nombre del club y escuchó a Shirou reír levemente a su lado. Se giró hacia él y descubrió que sonreía con nerviosismo. Yo formaba parte del club de Kyudo antes, explicó brevemente. Lo dejé porque no veía ningún sentido en continuar con él, aparte de ganar para el equipo, dijo Shirou. Pero Ouki parecía escéptico. ¿Renunciaste porque ya no veías ningún sentido en ello? Preguntó mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Un acto que pareció poner nervioso a Shirou mientras retrocedía un poco. Ouki se sorprendió por su reacción, pero no le dio más vueltas mientras esperaba su respuesta. Sí, dijo tentativamente antes de permitirse relajarse. Suspiró mientras se rascaba la mejilla avergonzado. Yo, siempre doy en el blanco. Pensé que ya no podía mejorar, así que me fui. Le dijo y, por unos segundos, Ouki solo pudo mirarlo con una mirada en blanco. Sin embargo, su mirada en blanco pronto se convirtió en indignación mientras prácticamente le gruñía. ¿Renunciaste porque ya eras perfecta? Su voz salió como un susurro áspero, pero no le importó. ¿Por qué este hombre era tan arrogante que decidió dejarlo porque ya no podía mejorar? Shirou levantó una mano de manera apaciguadora, tratando de calmar a su compañero de clase cada vez más enojado. Espera. Suplicó. No renuncié porque fuera perfecto. Renuncié porque aprendí a aplicar las enseñanzas del Kyudo en mi vida diaria. Eso pareció apaciguar un poco a Ouki, ya que dejó de mirarlo con enojo y le dirigió a Shirou una mirada confusa. Shirou suspiró aliviado, antes de asentir con la cabeza. Sí, comenzó. Solo me uní al Kyudo porque me interesaban sus enseñanzas. Cuando descubrí cómo podía aplicarlas a mi vida diaria, dejé de hacerlo. No necesitaba algo que ya sabía hacer. Explicó. Pero aún así, trató de razonar Ouki, su voz todavía tenía un tono áspero, aunque esta vez era considerablemente más suave. El hecho de que hayas perfeccionado el Kyudo no te da derecho a dejarlo. Si eras tan perfecto como dices que eres, tu equipo debe haber dependido mucho de ti. ¿De verdad dejaste a tu equipo así? Le preguntó Ouki. Shirou se frotó la nuca con cierta frustración. Nunca dije que fuera perfecto, de hecho, antes fallé un tiro. Se quejó antes de continuar. Solo dije que sabía cómo aplicar las enseñanzas de Kyudo a mi vida. Y no dejé que mi equipo se pudriera, ¿sabes? Tenía una razón. Shirou explicó apresuradamente, y Ouki le dio el beneficio de la duda, cruzando los brazos sobre el pecho y levantando una ceja en señal de interrogación. Shirou vio la pregunta no formulada y suspiró. Es solo que tengo una cicatriz, ¿de acuerdo? Le dijo, y eso solo hizo que ella levantara aún más la ceja. ¿Una cicatriz? ¿Renunciaste porque te hirieron? Preguntó, incrédula ante la idea de renunciar por haber cometido un error. Había cometido innumerables errores con el Kendo antes, pero nunca pensó en renunciar por una herida. En todo caso, las heridas la hacían trabajar aún más duro. Ouki sintió que la ira se apoderaba de su cuerpo, pero antes de poder reprenderlo por ser un cobarde, Shirou la interrumpió asintiendo con la cabeza. Sí, dejé de hacerlo porque me quedó una cicatriz. Luego señaló una parte de su hombro izquierdo, presumiblemente donde se encontraba la cicatriz. Ouki solo se burló.
No necesito saber dónde está, dijo ella mientras resoplaba. Es obvio que no eres realmente un hombre. Renunciaste por un error. Le dijo lo que pensaba. Y aunque fue franca y extremadamente grosera al respecto, esto solo pareció hacer sonreír a Shirou. No pensé que pensaras como Alcott Shinono-san, dijo con una pequeña sonrisa. Ouki se sintió irritada por el comentario, pero se detuvo cuando vio que Shirou se ponía un poco rígido antes de suspirar bastante fuerte. Lo siento, comenzó, sorprendiéndola por la repentina palabra. Por un segundo sonaste como alguien que conocía. He desarrollado una tolerancia hacia sus formas groseras de decir las cosas, pero también tengo una defensa contra su sarcasmo, explicó Shirou, y Ouki solo pudo inclinar la cabeza confundida. De todos modos, comenzó Shirou, señalando la parte de su cuerpo que tenía la cicatriz, justo debajo de su cuello, cerca de su hombro izquierdo. Me la hice aquí y me dijeron que era una falta de respeto mostrar las cicatrices cuando practicas tiro con arco. Ouki parpadeó una vez, antes de permitir que sus pensamientos captaran lo que él había dicho. No parecía que estuviera mintiendo al respecto, pero renunciar honestamente porque le habían dicho eso. ¿Qué tan ingenuo era? Bueno, supongo que es verdad. Pero sabes que puedes usar un uniforme completo, ¿verdad? Ella le preguntó, y él solo pudo sonreírle. ¿Por qué crees que me estoy inscribiendo ahora? Le preguntó con una pequeña sonrisa. Ouki comenzó a imitar su leve sonrisa. Bueno, comenzó Shirou, Ouki lo miró con una ceja levantada. Fue agradable hablar contigo Shinono-san, pero todavía necesito firmar los papeles oficiales para unirme al club, dijo Shirou tímidamente mientras se frotaba la nuca. Puede que haya firmado para el club en el tablón de anuncios, pero aún tendría que decírselo al director oficial del club y firmar los papeles. Los cuales, según el trozo de papel con los listados del club, el profesor y el club se llevarían a cabo a continuación en el campo de tiro con arco. Ah, está bien, Emiya-san, dijo Ouki, pero después de un segundo de contemplación silenciosa, asintió con la cabeza. Te acompañaré en el camino, dijo. Le sorprendió que no hubiera un tartamudeo en su voz. Los ojos de Shirou se abrieron de par en par por la sorpresa. Ah, eso es tosió, tratando de recuperar la compostura. Está bien Shinono-san, no quiero ser una carga, dijo mientras se frotaba la nuca. Ouki le sonrió suavemente, antes de negar con la cabeza. No es ningún problema, Emiya-san, el campo de tiro con arco está justo al lado del dojo. De cualquier manera, iremos por el mismo camino, dijo mientras pasaba junto a él y procedía a caminar hacia el dojo. Durante unos segundos, no lo escuchó siguiéndola, no escuchó pasos detrás de ella. Pero luego se escuchó el sonido de pasos apresurados y se permitió sonreír. Gracias Shinono-san, lo escuchó decir, pero no respondió. XXX Shirou inhaló y luego disparó mientras exhalaba. No necesitaba mirar, incluso cuando soltó la flecha, supo que había dado en el blanco sin lugar a dudas. Con un ruido sordo. La flecha que había disparado se clavó en el centro de la diana. Tuvo que contenerse y no esbozó una leve sonrisa burlona. No se había oxidado, en lo más mínimo. Se dio la vuelta al oír que empezaban a aplaudir y, al darse la vuelta, se frotó la nuca tímidamente. No creía que eso mereciera ningún elogio, pero por la forma en que las mujeres del campo de tiro con arco lo aclamaban, parecía como si acabara de ganar la lotería. Ese fue un buen tiro, Emiya. Shirou giró ligeramente la cabeza para mirar al capitán del club de tiro con arco. La mujer, bastante alta, tenía una melena castaña atada en una coleta alta. Sus ojos eran de color marrón chocolate, y sus pómulos altos y labios carnosos le daban un tipo de belleza bastante diferente al de una mujer común y corriente. Se llamaba Yorimi y Yuri era una estudiante de segundo año, lo que la convertía en su senpai, y también era la capitana del club de tiro con arco de la Academia Is. Shirou se sorprendió al enterarse de ese hecho. Esperaba que un estudiante de tercer o cuarto año fuera el capitán del club, pero tener a alguien tan joven como Miyuri como capitán del club realmente lo impresionó. Pero pronto descubrió que en realidad no era mucho mayor que los estudiantes de tercer y cuarto año. En realidad, era la mayor del club, con 20 años, había superado la edad de un estudiante de secundaria normal. Ahora bien, eso habría sido algo malo si no fuera por el hecho de que esta era la Academia Is. Cuando uno entra a la Academia Is, no importa la edad que tengas, siempre que pilotes un Is y seas un novato, comenzaste como un estudiante de primer año. No puedes convertirte en un estudiante de último año sin aprender realmente cómo funciona un Is, un infinito estratos.
En pocas palabras, cuando te descubren, no importa la edad que tengas, puedes repetir tus días de escuela secundaria. Esa fue una de las razones por las que no quiso asistir a la academia en primer lugar. Iba a graduarse este año, pero debido al hecho de que solo tenía que entrar en esa sala, lo metieron a la fuerza en esta academia, lo que lo convirtió de nuevo en un estudiante de primer año. Esto le molestó mucho, pero no tenía otra opción. Si no asistía, los del gobierno y la propia torre del reloj lo acosarían constantemente. Así que se unió a la academia antes de que alguien peor que los hombres de negro llamara a su puerta, con la condición de que su nombre no se divulgara al mundo, al menos, hasta que se hubiera instalado en la academia. Bien hecho, Emilia, dijo Shirou con brusquedad, mientras una mano se posaba sobre su hombro. Se giró y se encontró cara a cara con la cara sonriente de Miyuri. Te invito, nos vemos aquí todos los viernes y sábados, tanto antes como después de que empiecen las clases. Ella le contó su horario y Shirou asintió con la cabeza en señal de comprensión. Gracias, Yori-san. Shirou inclinó la cabeza ligeramente. Miyuri solo rió mientras le daba una palmada en el hombro una vez más. No te preocupes por eso, Emilia, dijo con una amplia sonrisa. Los papeles deberían estar junto a la puerta, toma uno y devuélvelo el viernes, instruyó mientras se daba la vuelta para encarar a los otros aspirantes al equipo. Shirou dejó escapar una pequeña sonrisa mientras le entregaba el arco a un ayudante. En realidad, estaba allí solo por los papeles para su inscripción en el club. No quería exactamente ser parte del equipo que competía en los torneos. Pero las miradas suplicantes y la entrega forzada de un arco y una flecha no le dejaron otra opción que complacerlos. Pasó por delante de la fila de mujeres que esperaban entrar en el equipo que compite por el torneo, antes de detenerse en el mostrador junto a la puerta principal del campo de tiro con arco. Saludó con la cabeza a la mujer que estaba detrás del mostrador, una mujer de cabello negro y rostro pálido con ojos color ámbar, y procedió a tomar el formulario de inscripción antes de salir del campo de tiro. Abrió la puerta corrediza y salió. No había dado ni 3 pasos cuando se encontró con una cara familiar que caminaba justo frente a él. Su nariz estaba enterrada en un trozo de papel mientras lo leía. Shinonoro-san, llamó, y se encontró con la señal reveladora de que alguien saltaba de la sorpresa. Se apretó la lengua para evitar reírse. ¿Quién? Ouki miró hacia donde provenía la voz y se encontró con el rostro sonriente de Shirou. Se relajó un poco, antes de dejar escapar un suspiro. Oh, Emilia-san, dijo después de suspirar. Ella misma estaba decepcionada. Había estado tan absorta en su lectura que permitió que alguien se acercara sigilosamente a ella. ¿Y si hubiera sido un asaltante? O posiblemente algo mucho peor. Shirou vio la decepción en su rostro y permitió que su sonrisa se suavizara un poco. ¿Son esos tus formularios de inscripción, Shinonoro-san? Preguntó, tratando de aliviar un poco su tensión. Afortunadamente, funcionó, ya que Ouki asintió con la cabeza. Sí, dijo, sus ojos se dirigieron hacia los papeles en las manos de Shirou, antes de señalarlos. ¿Son tuyos? Preguntó. Sí, supongo que llegamos a tiempo, ¿eh? Le preguntó con una leve sonrisa. Ouki asintió con la cabeza y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Tuve suerte, en realidad, dijo Ouki. Shirou levantó una ceja en señal de interrogación. Este fue el último del día. Al parecer, el kendo es un deporte popular en esta escuela, afirmó Ouki. Shirou solo pudo suspirar. Es por eso que de repente apareció aquí una gran cantidad de estudiantes, dijo Shirou en un tono de broma exasperado. Un segundo estaba disparando una flecha en un campo de tiro en el que apenas había estudiantes, y al siguiente tenía una audiencia, dijo en tono de broma. Ouki sonrió levemente ante su pequeña broma. Lo siento por eso, Emilia-san, dijo, y su sonrisa se convirtió en una mueca burlona. Me aseguraré de llegar tarde la próxima vez al club de kendo para poder echar un vistazo a tu. Ouki se interrumpió, un acto que hizo que Shirou levantara una ceja en señal de interrogación. Por unos segundos, Ouki lo miró con una mirada confusa, antes de negar con la cabeza. No importa, dijo mientras giraba su cuerpo para comenzar a caminar. Sin embargo, antes de hacerlo, se enfrentó a Shirou una vez más. ¿Te diriges a los dormitorios? Preguntó, a lo que Shirou asintió. Bien, iré contigo hasta que nos separemos, dijo mientras comenzaba a caminar, dejando a Shirou detrás de ella, levantando una ceja. Al poco rato, Shirou empezó a caminar y alcanzó a Ouki. La miró con una mirada interrogativa antes de toser y llamar su atención.
Entonces, comenzó, ¿qué ibas a preguntar? Le preguntó. Ouki simplemente se encogió de hombros, no es nada, es solo una pregunta inútil de la que ya tengo la respuesta, respondió ella. Esto solo hizo que Shirou frunciera el ceño con frustración. Ahora sí que me has dado curiosidad, vamos. ¿Cuál era la pregunta? Volvió a preguntar, esta vez con un tono suplicante en la voz. Ouki se encogió de hombros de nuevo. Iba a preguntarte por qué te dieron un arco y una flecha si solo ibas a recoger un formulario de inscripción, comenzó. Pero luego recordé tu explicación sobre dejar Kyudo. Así que pensé que te presentaste al equipo principal. Explicó como si estuviera hablando del sí. Shirou frunció el ceño. Ni siquiera quería ser parte del equipo, murmuró, lo que provocó que su compañero lo mirara con las cejas levantadas. Me pidieron que disparara una flecha, y luego la capitana fue y dijo que me pondría en el equipo si acertaba en el centro del blanco, explicó Shirou, suspirando mientras lo hacía. Entonces, ¿por qué no fallaste a propósito? Preguntó Ouki mientras ambos doblaban en una esquina. Shirou simplemente la miró de forma extraña. Sabes que eso es como preguntar por qué no te contienes ante tu oponente, ¿verdad? Le dijo, y ante sus palabras, Ouki dejó escapar una sonrisa. Una sonrisa que fue reflejada por Shirou. Supongo que tienes razón en eso, comentó mientras ambos subían las escaleras. Ambos pasaron por el segundo piso, para llegar al tercero, antes de pasar por el tercer piso y luego llegar al cuarto. Fue en ese momento que ambos se miraron con las cejas levantadas, pero aparte de eso no le dieron ninguna importancia. Entonces, comenzó Shirou mientras ambos llegaban al cuarto piso y giraban a la derecha. ¿Qué pasó en Kendo? ¿Tuviste una prueba también? Preguntó. Ouki negó con la cabeza. No, ellos sabían quién era yo y al instante me pusieron en el equipo principal, dijo Ouki. No había arrogancia en su voz, Shirou notó, solo decía la verdad. Bueno, entonces felicitaciones, dijo mientras ambos giraban a la izquierda. Gracias, tú también, respondió Ouki. Durante un rato, el dúo no dijo nada. No fue hasta que ambos redujeron el paso que uno de ellos finalmente habló. Bueno, ahora estoy cerca de mi habitación, dijo Shirou, y Ouki asintió con la cabeza. Yo también, deberíamos separarnos aquí, dijo Ouki mientras ambos se detenían. Shirou se enfrentó a Ouki y le dio una pequeña sonrisa, antes de asentir con la cabeza. Gracias Ouki-san, te veo en clase. Se dirigió a ella por su nombre de pila. Ouki le dirigió una mirada en blanco antes de asentir con la cabeza. Sí, nos vemos en clase, Shirou-san. Cuídate, por favor, dijo mientras se inclinaba levemente, Shirou imitaba sus acciones. Se quedaron allí unos segundos más, antes de que ambos se enderezaran y se fueran. En la misma dirección. Durante unos segundos más, ambos permanecieron en silencio. No fue hasta que se detuvieron frente a la misma puerta que finalmente se dieron cuenta de por qué habían estado yendo en la misma dirección durante un tiempo. Shirou suspiró, antes de volverse hacia Ouki. Primero me gustaría señalar que no planeé esto, comenzó. Cruzó los brazos y cerró los ojos. Y no disfruto mucho compartir una habitación con una mujer si puedo evitarlo, lo encuentro inmoral y absolutamente estúpido a menos que ambas partes se conozcan íntimamente. Shirou explicó antes de descruzar los brazos y suspirar. Pero dado el hecho de que el presidente de la academia me dijo que no había más habitaciones disponibles aparte de esta, supongo que es importante que simplemente siga la corriente. Me disculpo si eso sonó bastante crudo e inapropiado. Shirou terminó con un suspiro, antes de asentir con la cabeza. Pero dicho esto, comenzó Shirou, y notó que Ouki le estaba dando una mirada de enojo abstracto o de odio en sus ojos. Espero que nos llevemos bien, Shinonono-san, mi nueva compañera de cuarto. Volvió a usar su apellido como un medio para apaciguarla. No funcionó XXX sinceramente, no tengo idea de cómo puedo escribir capítulos tan rápido. En este momento, el próximo capítulo de Zero Night tiene 3200 palabras. Algo debe estar mal conmigo. De todos modos, espero que este capítulo haya respondido a la mayoría de las preguntas. Pero si no es así, léelo de nuevo. Y si sigue sin hacerlo, entrecierra los ojos y léelo de nuevo. Pero si por alguna razón sigues sin poder verlo, envíame un mensaje privado o revísalo y te responderé en el próximo capítulo. Y muchachos, el conteo de palabras no hace una buena historia. El hecho de que Ichika haya estado en todas las noticias en Is no significa que Shirou esté tan ansioso porque su identidad sea mostrada a todos.
Agregar helicópteros de noticias que circulan por ahí, informando sobre Shirou, solo hará que la asociación se ponga sobre su cabeza. Para cualquiera que no sea experto en Nasuverse, la asociación, también conocida como la Asociación de Magos, es un grupo de magos que evitará por la fuerza que la magia se haga pública. Bueno, eso es una de las cosas que hacen. Hacen muchas otras cosas, pero ahora mismo, eso es todo lo que los no iniciados en Nasu necesitarán saber, y en cuanto a qué ruta tomó Shirou, eso lo tengo que saber yo y lo tienen que averiguar todos ustedes. Pero déjenme darles una pista. No es ninguna de las 3 rutas principales. De todos modos, lean y comenten. Díganme qué piensan. ¿Las interacciones entre Shirou y Ouki son buenas y naturales? Retraté a Tabane como una mujer excéntrica con una visión oculta que esconde bien frente a los demás, excepto Chifuyu. Comenten, gente, yo me alimento de las críticas. En cuanto a la cicatriz de Shirou, sé que no tiene ninguna gracias a Avalon. Pero Shirou es así. Lleva los errores y su capacidad para recordarlos al siguiente nivel. Coil fuera, paz. Fin del capítulo 2.